Si quieres aprender cómo funciona la herencia a nivel de políticas y grupos, este video es para ti. Saludos estimados, mi nombre es Carlos Duarte y en este video te voy a mostrar cómo funciona la herencia a nivel de políticas y grupos. Para hacer esta demostración vamos a utilizar el DC01 y vamos a utilizar uno de nuestros clientes. Yo voy a utilizar el cliente 02. Entonces, para comenzar, vamos a movernos a nuestro controlador de dominio. Vamos a abrir aquí nuestra sesión y vamos a iniciar sesión con nuestro usuario administrador. Perfecto. Entonces vamos a movernos al Server Manager y aquí nos vamos a mover a las políticas de grupo. Perfecto. Entonces, para esta prueba creamos una unidad organizativa que se llama localidades y aquí colocamos Santiago y Santo Domingo, que son nuestras dos ubicaciones o localidades dentro de la estructura. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, por ejemplo, si nos posicionamos en la unidad organizativa llamada localidades, nosotros directamente no tenemos aplicada ninguna política. Sin embargo, si nos movemos a la pestaña que dice herencia o Group Policy Inheritance, que son las políticas que estamos heredando, aquí vamos a ver que tenemos el Default Domain Policy, tenemos el Google Chrome, tenemos la gestión de servicios y tenemos el Logon Screen Image, que son estas políticas que tenemos aquí en la parte superior. Como estas políticas se están aplicando a nivel del dominio, todas las unidades organizativas que estén por debajo van a heredar estas políticas, como es el caso de la unidad organizativa localidades. Si nosotros seguimos bajando en nuestra estructura y nos posicionamos en la unidad organizativa Santiago, aquí vemos que se sumó la política Fondo 1. Si vemos aquí en los enlaces directos, vemos que esta política, como lo podemos ver aquí, se está aplicando directamente a la unidad organizativa Santiago y vemos que la unidad de Santiago está heredando las políticas que tenemos aquí o en las capas superiores. Y si seguimos bajando la estructura, así mismo va a ser. Por ejemplo, aquí en clientes vemos que tenemos administradores equipos clientes, que es una política que estamos aplicando directamente aquí y estamos heredando la política Fondo 1. Entonces, en la medida en la que vayamos bajando en nuestra estructura, vamos a ir heredando las políticas de las capas inferiores. Si en alguna situación, en algún escenario, nosotros necesitamos bloquear que las políticas que yo tengo en las capas superiores no me afecten a una unidad organizativa específica, nosotros lo podemos hacer muy fácil. Por ejemplo, vamos a decir que a nivel de la unidad organizativa de Santiago, no queremos que se apliquen estas políticas que son a nivel del dominio. Si nosotros queremos evitar esto, pues simplemente en la unidad organizativa damos clic derecho y seleccionamos aquí bloquear herencia. Automáticamente hacemos esto, vemos que las políticas que estamos heredando aquí son solamente las que estamos aplicando directamente a esta unidad organizativa. Si vemos aquí, tenemos el fondo 1 y como estamos bloqueando la herencia de las capas superiores, solamente estamos heredando fondo 1 porque la estamos aplicando directamente a esta unidad organizativa. Entonces vamos a movernos a nuestro cliente y vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos bloqueando todas estas que tenemos aquí, pero a mí me interesa en particular, por ejemplo, bloquear la herencia del fondo 1. O sea que la herencia la vamos a bloquear en la capa inferior. Pero vamos a eliminar este bloqueo desde aquí. Vamos a ver que esta política está funcionando en nuestro cliente 2 y después vamos a aplicar la política o vamos a bloquear la herencia de esta política y vamos a ver el funcionamiento. Vamos a movernos al cliente 2.
Y como vemos actualmente la política del fondo se está aplicando. Vamos a hacer aquí un GP result /R y vemos que se está aplicando la política fondo 1. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos bloquear que se aplique esta política a este cliente. Para ello, en esta política que dice clientes, vamos a bloquear la herencia perfectamente. Y nosotros entonces vamos a volver a nuestro cliente 2 y vamos a actualizar la política. GP update /force. Se ha aplicado correctamente. Vamos a hacer un log off y vamos a iniciar nuevamente en nuestro cliente. Como vemos, efectivamente ya nuestra imagen de fondo no se está aplicando. Esto quiere decir que el bloqueo de la herencia está funcionando correctamente. Ok, si nosotros ahora verificamos una opción muy importante que puede sobreescribir este bloqueo y vamos a decir que, por ejemplo, esta política yo la quiero aplicar sí o sí, independientemente de que se estén bloqueando la herencia para las capas inferiores. Pues simplemente en la política que quiero forzar, hago un clic derecho y doy aquí Enforced. Miren cómo aparece un candadito en esta política. Aquí en el bloqueo aparece un signo de exclamación en azul, lo que quiere decir es que yo estoy bloqueando la herencia y aquí con este candadito lo que estoy diciendo es, mira, yo necesito que tú apliques esta política a todos los niveles inferiores, se esté o no se esté bloqueando la herencia. Entonces, vamos a volver al cliente, vamos a volver a nuestro CMD y vamos a aplicar la política nuevamente. GP update /force. Aquí vamos a hacer un log off. Y vamos a volver a entrar. Como vemos, nuestra política se está aplicando correctamente. Si abrimos aquí el CMD, GP result /R, vemos que nuestra política se está aplicando correctamente, independientemente de que estemos bloqueando la herencia. Si nosotros forzamos una política, esta se va a superponer con todo lo que esté por debajo. Bien, vamos entonces a remover este Enforce y vamos a quitar aquí el bloqueo. Y vamos a hacer una prueba muy interesante de algunas cosas que nos suelen pasar. Nosotros, cuando estamos trabajando con políticas, es muy común que hayan políticas que sobrescriban otras políticas o que entren en conflicto con otras políticas. A veces tenemos mucha política y a veces no tenemos mucho control con esas configuraciones y una cosa me puede reescribir otra. Entonces, para hacer un ejemplo con esto, yo lo que voy a hacer es que aquí a nivel de la unidad de Santiago voy a agregar una política que ya existe, que es fondo 2. Estas políticas hacen exactamente lo mismo, cambian el fondo de escritorio en mi cliente, pero la idea es que si nosotros tenemos dos políticas que hacen lo mismo, yo necesito entender cuándo se aplica una y cuándo se aplica la otra. Entonces, si nos posicionamos en nuestra unidad organizativa, aquí vemos el tema de la herencia y vemos la precedencia, cómo va a ser que en este caso el fondo 1 se va a superponer sobre el fondo 2, pero esto es algo que yo puedo cambiar. Si yo me muevo aquí a las unidades, a las políticas que están vinculadas directamente a esta unidad organizativa, yo puedo organizar el orden o reordenar en cómo se van a aplicar las políticas a esta unidad organizativa. Vamos a hacer una prueba en este punto.
Aquí vemos que el fondo 1 es el que se va a aplicar o es el que va a controlar todo, es el que se va a superponer por el fondo 2. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a movernos al cliente 2 y vamos a decirle aquí, mira, yo necesito que tú me apliques las políticas nuevamente. GP update /force. Vamos a reiniciar. Aquí me está diciendo que necesitas reiniciar para aplicar una política. Esto es porque me parece que una de las políticas que tenemos hace la instalación de un software. Entonces vamos a reiniciar la máquina. Perfecto, vamos a iniciar sesión aquí. Vemos que sigue aplicándose el fondo 1. Y si vemos en nuestro CMD, GP result /R, vemos que se están aplicando las dos políticas, pero el fondo 1 tiene precedencia sobre el fondo 2. Entonces, vamos a nuestro controlador de dominio y vamos a hacer un cambio aquí. Ahora yo necesito que el fondo 2 tenga precedencia sobre el fondo 1. Entonces, como se están aplicando ambas políticas, ahora yo necesito que todos mis clientes tengan el fondo 2 en lugar del fondo 1. Entonces vamos a volver a nuestro cliente 2. Vamos a actualizar la política. Perfecto. Y aquí vamos a hacer un logoff para hacer una prueba de que nuestra política esté funcionando correctamente. Como vemos, efectivamente, la política se ha aplicado correctamente y vemos que ya tenemos el fondo 2 aplicado en nuestro cliente. Si verificamos aquí nuestra políticas aplicada, GP result /R, vemos aquí que el fondo 2 se está aplicando por encima del fondo 1. Aquí lo ideal es que nosotros tengamos estas políticas bien definidas y que no se sobreponga una política sobre otra. Esto es bueno sentarnos a hacer una planificación adecuada para evitar esto. Pero si tenemos políticas que se sobrescriben, como es el caso de estas dos políticas que tenemos aquí, lo importante es entender cómo funciona el orden de precedencia para tú aplicar una configuración como la desees, como quieres que funcione. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que sea un video muy útil para ti y que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor, déjamela en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un buen like, compártelo y por favor no olvides suscribirte. Sin más, nos vemos en el próximo video.